En el extenso espacio de la historia y la geografía nacional, la arquitectura mexicana de 4 siglos ofrece un panorama tangible de nuestro origen, identidad y transformación en el tiempo. Inscrita en la meseta central de la República Mexicana, la ciudad de Guanajuato es producto de una singular conformación urbana. Encierra más de 450 años de historia constructiva. Octavio Paz dijo: la arquitectura es el testigo insobornable de una sociedad. Una estructura socioeconómica, insisto, injusta como la de la época de la colonia, podía tener grandes productos. Si conservamos, si restauramos y vivimos los edificios antiguos, lo que estamos haciendo es conservar el mejor documento que puede tener el historiador para poder hacer historia. Porque el mito se tiene que interpretar, el documento se puede falsificar. En cambio, si se sabe la arquitectura, pues se puede hacer una historia muy objetiva. Guanajuato y sus minas adyacentes son resultado de una actividad económica plasmada en un legado impresionante de construcciones, así como en las manifestaciones de su sociedad. Con el descubrimiento de sus minerales y la fundación de los reales de minas Santa Fe, Santiago de Marfil, Tepetapa y Santa Ana, comienza a adquirir importancia en el desarrollo económico y social de la región fronteriza entre la Audiencia de México y la Nueva Galicia. La búsqueda incesante de plata propició la horadación de bocaminas y socavones. La documentación sobre las minas de Comanja y Guanajuato registra una relación enorme de buscadores de la veta que acudieron a Pátzcuaro en 1556 para solicitar a la corona el derecho de explotación. Debido a sus ricos yacimientos de oro y plata, y como paso obligado en el camino de la Ciudad de México a las minas florecientes de Zacatecas, los reales de Guanajuato fueron ganando su lugar en la Nueva España. Esta naciente prosperidad originó la instauración de la Alcaldía Mayor. La Cañada se perfila como el epicentro de la historia política, social, económica y cultural. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, las minas de Guanajuato adquirieron relevancia y con ello atrajeron la atención de más mineros españoles. La mano de obra de esclavos africanos e indígenas de la zona fueron creando grandes cavidades y un incipiente espacio poblacional. El censo de 1597 indica que en las minas de Guanajuato vivían 29 mineros, 42 esclavos, 415 indios navoríos y 166 indios de repartimiento, un total de 652 personas. En la década de 1560 ya había este tipo de problemas. ¿Qué es lo que sucede? El Real de Minas, que ya había empezado a organizarse, ya estaba en cierto apogeo, disminuye la población y entonces pasan varios años antes de que vuelva a tomar su propio ritmo de crecimiento, dadas las necesidades de la explotación minera. La fundación de los hospitales fomentó el asentamiento de inmigrantes indígenas, mazahuas, tarascos, otomíes y mexicanos. Efectivamente, en el siglo XVI funcionaron como lugares a los que llegaban los indígenas que trabajaban por tandas en las minas. Como no tenían lugar ni familia, o sea, no eran de la ciudad, ese era un buen espacio. Con la llegada de la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Guanajuato, regalo de los reyes de España, el padre Bracamonte inicia la construcción de la Basílica Menor.
Es destacable que ya en el siglo XVII, la basílica poseía uno de los pocos ejemplos de manierismo que perduran hasta nuestros días. Atrapada en una cañada estrecha, Guanajuato creció entre haciendas de beneficio. Las haciendas de beneficio eran solicitadas en el siglo XVI de una manera muy peculiar, ¿no? Estas haciendas de beneficio no se les llamó precisamente así desde el siglo XVI, sino que fueron solicitadas por algunos de los mineros más importantes de ese siglo XVI como posesión de asientos. Imaginamos que unas cuantas casas de adobe se adicionaban a las construcciones de la naciente minería de Guanajuato. La necesidad de habitación hizo que las cuadrillas de trabajadores fueran disponiendo de espacios dentro de haciendas y minas. El Real de Minas es simplemente un sistema de población y de organización económica. Avanzado el siglo XVII, el Real se convirtió en villa, debido a la concentración poblacional. Lo que Marmolejo narra es que la ciudad empieza a emitir documentos legales como si ya fuera villa, antes de que el rey y por lo tanto el Consejo de Indias haya hecho llegar a la villa el título de villa. Eso le costó a la ciudad reprimendas, pérdida de servicios y de privilegios, pago de multas, en fin, una serie de problemas, y obligó a la oligarquía guanajuatense de ese momento, de mediados del siglo XVII, a volver a pagar los aranceles y hacer, digamos, volver a hacer todo el trámite y esperarse a que las autoridades reales, ahora sí, manden los documentos en el que se reconoce la categoría y el estatus jurídico de villa. Las familias Busto, Sardaneta y Obregón realizaron obras de importancia en el proceso de conformación urbana y en la consolidación de la minería durante el siglo XVIII. Del período virreinal perduran los primeros tiros de mina que se construyeron: la Basílica, los templos de Mellado, la Compañía de Jesús, de Cata, San Diego, San Francisco y Valenciana, fachadas de haciendas de beneficio, viejas casonas y el Mesón de San Antonio, el más grande de la región. Las minas de Rayas y Mellado representan verdaderas joyas para el estudio de los ingenios mineros. Junto con Cata y los Tiros de Guadalupe, Cristo de Burgos y Valenciana, son las cavidades de gran envergadura en la historia de la minería guanajuatense. Cientos de kilómetros de túneles dan cuenta de la complejidad de la minería. En 3 años, a partir de 1730, nacieron más de 5,000 nuevos habitantes que poblaron áreas fuera del casco. Santa Ana, Santa Rosa, San Nicolás, Rayas, Mellado, Sechó, San José y San Vicente, entre otros. Para 1741, la villa de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato recibió el título de ciudad por frutos copiosos a la corona española. La ciudad había crecido y había adquirido una riqueza tal que resolvía muchos de los problemas económicos de la corona, y entonces la corona otorga el título de la ciudad, pero ahí ahora sí el cabildo guanajuatense se va con más calma a partir de la experiencia del siglo anterior y no empieza a llamarse a sí misma ciudad hasta que todos los documentos están en regla. Sin embargo, no hay evidencia documental
de que se hubieran seguido las ordenanzas de Felipe II para distribuir espacios habitacionales y de servicios de los nuevos poblados españoles. Esta traza reticular ubicaba los edificios más importantes en el centro de la plaza principal y de ahí partían una serie de calles, ¿no?, que salían por cada uno de los extremos. En la ciudad minera de Guanajuato esto fue imposible. La ciudad inclusive en principio no fue pensada para que fuera fundada en un lugar como en el que actualmente se encuentra. Realmente fue la minería, la industria de la extracción y del beneficio de la plata, la que impuso las condiciones para que la ciudad de Guanajuato naciera como la conocemos hoy, es decir, en una cañada, ¿no? Esta ciudad no tiene, que yo conozca, un acta de fundación, más bien fue un proceso evolutivo que culminó quizá en el siglo XVII o cosa por el estilo, pero en principio la ciudad creció de manera anárquica, sin respetar precisamente una concepción que traían los españoles sobre lo que era la traza reticular, ¿no? Entonces la ciudad en principio, como las minas se encontraban en los lugares cercanos, en los montes ricos en plata, la ciudad creció en un principio pues obedeciendo más bien a las necesidades de la producción de la plata. Ciudad colonial inserta en un fenómeno geológico, cauce de río en constante transformación, registra un fenómeno urbanístico de las ciudades mineras mexicanas: puentes, desniveles, barrios y plazuelas, templos, estatuas, paisajes, minas y haciendas. Los habitantes continuaron adaptando el crecimiento urbano a las características de terreno, lo cual propició la convivencia vecinal entre la élite ilustrada y los servidores. Hay algunos personajes, algunos peninsulares y criollos sobre todo, algunos criollos e inversionistas de la minería, que sí tienen sus casas habitación dentro de las cuadrillas de las haciendas. El plano de Rozuela muestra a un Guanajuato del siglo XVIII construido a lo largo de las márgenes del río. En él se aprecia la imposición urbana sobre la cañada. El cauce del río fue el que provocó el poblamiento principal. Las constantes inundaciones que arrasaron en distintas ocasiones produjeron el enterramiento de la incipiente ciudad. Las distintas etapas constructivas que encierran las entrañas de la ciudad aguardan ser descubiertas. La inundación de 1760 acabó con haciendas, casas, templos, calles y plazas, así como con muchas vidas. Hubo inundaciones de gran envergadura que obligaron a construir sobre la misma ciudad original. Tenemos varios ejemplos de esto, ¿no? En un costado del ahora Teatro Juárez se encuentran ruinas de lo que fue el original convento y templo de los dieguinos, ¿no? Estas catástrofes periódicas obligaron a que sus riberas fueran levantadas varios metros para que el río no se desbordara en estos tiempos de lluvias. Y así fue creciendo, conforme la necesidad de habitación de los mineros, lo cual creó las cuadrillas en las haciendas, lugares donde muchos nacieron, vivieron y murieron. Las cuadrillas en el siglo XVIII se refieren al espacio que ocupaban los obreros, los operarios entonces, que ahora les conocemos obreros de la minería, y otras personas que también prestaban servicios a la minería. Las cuadrillas eran extensiones territoriales que generalmente estaban ubicadas a un lado de la casa de la hacienda de beneficio. Estamos hablando de haciendas de beneficio, haciendas mineras. Estas cuadrillas era el espacio en el que se ubicaban los operarios para el beneficio de la plata,
donde se ubicaban también muchos de los operarios que trabajaban al interior de las haciendas, de las minas, y los espacios también donde vamos a encontrar que se empiezan a ubicar personas que se dedican a otros servicios, carpinteros, herreros, comerciantes. En 1710, la familia Busto y Moya desmantela la hacienda de Salgado ante el desabasto de azogue para el beneficio de mineral, la acumulación de agua en las minas y el creciente requerimiento de terrenos para uso habitacional. El caso de la hacienda de Salgado es un ejemplo excepcional para los guanajuatenses y para la gente interesada en la historia no solo de la minería, sino también de lo que se le ha denominado historia urbana. ¿Por qué? Porque la hacienda de Salgado a lo largo del siglo XVIII va a experimentar un proceso de fraccionamiento y un proceso de urbanización muy interesante. El espacio que conocíamos originalmente, que había sido de la cuadrilla de la hacienda, se empieza a fraccionar y empiezan a surgir los barrios. Tanto al interior de la cañada como en la periferia, se observaban ingenios para el beneficio de mineral. Aún hoy, hay claros ejemplos de lo que fue la ardua actividad en las haciendas de beneficio. Es perceptible la evolución que registró la ciudad a lo largo de varias centurias. El origen de estas plazuelas singulares en el centro de la ciudad obedece precisamente en que en la ribera del río se fundaron una serie de haciendas de beneficio del mineral. Esta propiedad en algunos casos era tan grande que los dueños de las haciendas, dependiendo de su riqueza personal, hacían construir capillas dedicadas al culto, y que con el correr del tiempo, debido al crecimiento de la misma ciudad, fueron siendo cedidas, ya que las haciendas de beneficio salieron propiamente del centro de la ciudad hacia la periferia, y se conservaron estas capillas, ¿no? Por sus buenos frutos en la mina de Cata, Francisco de Busto y Moya recibió el título de vizconde de Durán y marqués de San Clemente en 1730. Su ancestro Pedro de Busto fue protagonista de la minería local. Al igual que otros mineros, combinaba el comercio con el beneficio de minerales. En 1732, doña Josefa Teresa de Busto y Moya fue la benefactora de la orden jesuita. El proceso de urbanización de Guanajuato está ligado necesariamente al proceso de la cultura y al proceso como tal de la religión. La religión nace en Guanajuato al mismo tiempo que nace en las escuelas. La religión nace en Guanajuato con una orden como es la Compañía de Jesús, que tiene fundamentalmente como misión la evangelización de entrada. Entonces esto hace que la urbanización de la ciudad crezca normalmente casi bajo una ley, una mina, un templo, un convento. Esa es prácticamente la ley, por lo pronto, en sus orígenes. Claro que esto es el ejemplo más claro que da en la compañía, ¿verdad? Hay una mina, que es la mina de Rayas, hay un templo, que es el templo de la Santísima Trinidad, como conocido por nosotros la Compañía de Jesús, y hay un convento que es colegio también. Por su parte, Vicente Manuel Sardaneta, uno de los primeros en utilizar pólvora para construir el tiro de Rayas, hijo de José Sardaneta y Legazpi, fue nombrado marqués de Rayas por los buenos frutos. El marqués de Rayas, por sus influencias, por su empuje mercantil, por su visión, por lo que usted quiera, compra terrenos de un lado y del otro del río y los une con un enorme puente y logra un enorme terreno ligando ambas riberas con este puente, y sobre ese puente construye el mesón. Si vemos algunos estudios de fines del siglo XVIII, vemos que el río aparece libre de bóvedas y solamente con los puentes públicos. Y comienzan a aparecer las primeras bóvedas. Y la primera bóveda que está registrada es la del mesón. Entonces, no cuesta trabajo decir que fue Vicente Manuel el primero que se le ocurrió o que tuvo las influencias o el poder como para que no se objetara a que cubriera el río. Y a raíz de eso se sigue el malo o el buen ejemplo, se emboveda el río. Embovedar el río se dice fácil, ¿no? Pero sabemos por qué se pudo embovedar. Porque previamente
se canalizó entre dos grandes muros el río, se cubrió ese gran canal con bóvedas y las bóvedas se fueron a su vez sumando unas con otras hasta que quedó un gran canal techado sobre el que se construyó buena parte del centro de la ciudad y transformó la ciudad. Otro personaje clave para entender el proceso histórico que siguió Guanajuato es el conde de Valenciana. Se trata de uno de los hombres más ricos del mundo novohispano, quien impulsó el resurgimiento de la explotación de plata al descubrir un rico filón de la Beta Madre, mismo que lo lleva a realizar una de las empresas más atrevidas de la época, construir el tiro más profundo del planeta en aquel entonces. El siglo XVIII fue el siglo más importante para la industria minera en Guanajuato y por lo tanto se construyeron algunas casas muy importantes de los principales mineros de la época, ¿no? Tanto el conde de la Valenciana, que fue el último de los que recibió este título nobiliario, como sus antecesores, como el marqués de Rayas. A lo largo de 2 siglos, varias personas residentes en Guanajuato recibieron títulos nobiliarios por sus aportaciones a la corona. Todos ellos dueños absolutos o al menos importantes accionistas de minas. Hacia 1767, Guanajuato se hallaba en vísperas de un pleno resurgimiento de su minería, una bonanza que duró hasta 1810. Extenuantes labores en la superficie y profundidad de la tierra eran realizadas por miles de hombres y mujeres y cientos de mulas. Junto a otros inversionistas, el criollo Antonio de Obregón, primer conde de Valenciana, realizó inversiones sin precedente en la construcción de tiros, principalmente, punto clave para los siguientes 50 años de explotación. En la segunda mitad del siglo XVIII, las minas funcionaban con una alta tecnología extractiva, basada en la fuerza bruta de miles de mulas. Para el beneficio, se utilizaron los métodos de amalgamación, cuando la ley era baja, y de fundición, cuando el mineral contenía una alta ley. El tiro de Nuestra Señora de Guadalupe evoca la grandeza de las labores extractivas de la minería y de su función como sistema de ventilación. De este tiro hexagonal, el conde de Valenciana extrajo miles de toneladas de mineral, con altas leyes en plata. Para ello empleó una mecánica conocida como malacate de sangre, que funcionaba con la fuerza motriz de 8 caballos o mulas. El gran ingenio minero de Valenciana, que incluía 3 tiros y varias haciendas de beneficio, reunía la participación de miles de trabajadores en la segunda mitad del siglo XVIII. La Valenciana fue tal vez una de las grandes empresas del mundo entero, entonces, ¿no? Que tenía 3.500 empleados, ¿no? Que tenía los recursos suficientes de construir el tiro general, ¿no? Que fue 600 varas en profundidad y costó $1.000.000. O sea, ahí se encuentra uno de los grandes centros del capitalismo del siglo XVIII, ¿no? Aquí en Guanajuato, ¿no? El centro dinámico de la economía de la Nueva Hispana, ¿no? Que fue también el sostén por los 90s también de la monarquía española.
En pocos años, Valenciana produjo las 2/3 partes del total de plata en marcos registrados por la Caja Real. Para entonces, la Intendencia de Guanajuato concentraba la presencia del 2.1% de españoles, el 44.25% de indígenas y el 16.2% eran mulatos, el 11.5% de castas. Nobles, mineros, agricultores, comerciantes, jornaleros, artesanos, fabricantes, religiosos, militares, empleados públicos, integraban el mosaico de la sociedad. En el siglo XVIII la ciudad se consolida como tal y da pie a un auge arquitectónico. La mayor parte de los edificios religiosos cuentan con excelentes muestras del barroco. Retablos labrados en madera preciosa y cubiertos de oro, arquerías que fueron enterradas por la elevación del nivel original, portadas de templos y cascos de haciendas y minas, manifiestan el paso de los estilos artísticos de 3 siglos. Esta forma que hace la cultura junto a la religión favorece estilos propios. Hay estilos propios que se favorecen precisamente a través de la evangelización. Esta añeja ciudad minera, fundada como Real de Minas Santa Fe de Guanajuato, fue actor importante para el desarrollo colonialista de España, sobre todo en tiempos de Carlos III de Borbón, hacia la segunda mitad del siglo XVIII. La plata de América incentivó y financió el ánimo imperial de España. Para la corona, Guanajuato, al igual que otros reales de la Nueva España, representó una extraordinaria fuente de recursos económicos, de tal manera que al implantar las reformas borbónicas se determinaron cambios en los ámbitos administrativo, político y económico. Se impusieron obligaciones económicas a los mineros, el fin de la primera etapa institucional al desaparecer la figura de los alcaldes mayores e instituir en su lugar las intendencias, así como el libre comercio y la protección de la minería. El visitador José de Gálvez fue uno de los principales promotores de las reformas borbónicas. Emprendió acciones concretas en la ciudad de Guanajuato. Viene en la sexta década, a finales de la sexta década del siglo XVIII, y viene con una encomienda, hacer un estudio acerca de las condiciones que vivía en esa época la Nueva España, y él determina la aplicación, a través precisamente de las reformas borbónicas, de un proyecto de división territorial que se va a conocer como las intendencias. Este proyecto va a entrar en vigor en 1786 específicamente, haciendo una división general de todos los territorios del Reino de la Nueva España en 12 intendencias. Guanajuato, que originalmente depende de Michoacán, pasará a convertirse en una intendencia independiente, se suprime el régimen de las alcaldías mayores y José de Gálvez aparece entonces como el impulsor de este gran proyecto. En 1766, la población de Guanajuato se levantó en contra de la imposición del estanco de tabaco por el cobro adicional de impuestos. Un año después, la expulsión de la orden jesuita propició protestas de mineros, indígenas y criollos. Extraoficialmente, las primeras movilizaciones civiles que sirvieron de antesala para un arduo proceso independentista que se consolida en 1810. Es un antecedente como movimiento popular, porque también la insurgencia de 1810 es movimiento popular. En las dos ocasiones, el pueblo, los mineros, fue participando en estos movimientos.
Tal exilio propició en 1767 el descontento de los mineros guanajuatenses, al igual que sucedió en otros reales. Primero Portugal y Francia los expulsan. Hay una presión, sobre todo de Francia, a España para que los expulse, y hay una presión de España, Francia y Portugal sobre el Papa para que anule a la compañía. Y efectivamente lo logran. Entonces, como sabían que la población iba a protestar, lo hacen de una manera terriblemente autoritaria para sacarlos de todos los lugares donde había colegios o misiones jesuitas. Carlos III decidió de expulsar los jesuitas de los territorios de la monarquía española, porque la compañía fue terminado y dedicado en 65, ¿no? 2 años después tuvo que salir los jesuitas, ¿no? Y fue para la clase criolla realmente una especie de tragedia, porque no fue encontrando una educación equivalente a lo que fue dando los jesuitas. Lentamente los padres del oratorio fue tratando de sustituir, pero no fue suficiente realmente, ¿no? Y es cierto que después de la expulsión que sufrió la Compañía de Jesús, hubo motines. Esto está documentado. Este edificio religioso del siglo XVIII, el Templo de la Compañía de Jesús, fue sede de la Orden Jesuita. Hoy, la sacristía alberga a la Pinacoteca Virreinal de Guanajuato, que resguarda obras de diversos artistas de la colonia. Su construcción fue financiada en parte con las aportaciones de los mineros de pico y pala. Guanajuato nació con la cultura, Guanajuato nació con una congregación culta como es la Compañía de Jesús, con un templo que se dedicó a eso junto con su colegio, y que en el fondo era eso lo que pretendían, y que de alguna manera u otra siguen estando presentes en el inconsciente colectivo de los guanajuatenses. En 1792 aparece un personaje clave, el intendente Juan Antonio de Riaño, quien hace la división de los barrios en cuarteles, instaura la figura del juez de barrio e impone el estilo neoclásico que por decreto real era el de buen gusto, lo cual acabó con muchos ejemplos del barroco. Fue un personaje ya moderno en ese sentido, que propone una serie de cambios de modernización, de lo que implicaba modernización en el siglo XVIII, es decir, el embellecimiento de las ciudades, la obra pública, los sistemas de saneamiento, el control de las calles, es decir, ponerle nombre a las calles, número a las casas, de idear un sistema de limpieza de la ciudad. El intendente Riaño recibe en Guanajuato al científico alemán Alexander von Humboldt, quien años más tarde publica Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, en el que dedica una buena parte a la minería de distintos reales de plata. Humboldt residió durante su estancia en esta vieja casona neoclásica, la Casa Ruhl. Cuando Humboldt llega a Guanajuato, él se sorprende de la dinámica, de la gran actividad que tiene un centro poblacional como este, ¿no? Alexander von Humboldt va a conocer una ciudad con las características que Riaño estaba encontrando, una ciudad que le sorprende, sobre todo por su industriosa minería y sobre todo por la gran calidad humana que encuentra. Es decir, a diferencia de otros centros poblacionales, Guanajuato es una ciudad mestiza, no conserva ese sabor primordialmente peninsular como lo tenía Zacatecas o como lo tenían algunos otros centros. En los inicios de un nuevo siglo, la gesta del movimiento independentista tuvo como escenario otro espacio de la ciudad de Guanajuato, la Alhóndiga de Granaditas, edificio emblemático que fue construido por Riaño sobre los restos de una hacienda de beneficio con el fin de controlar la oferta y la demanda de granos. Aquí fueron expuestas durante largos años las cabezas de Hidalgo, Aldama, Jiménez y Allende. Cuando se dan cuenta que el intendente Riaño ha optado
por defender los intereses de la corona, la población de Guanajuato se va sumando más bien al proyecto de Hidalgo. Y cuando Hidalgo hace su entrada a esta ciudad de Guanajuato el 28 de septiembre de 1810 por la mañana, la población de Guanajuato está a la espera, naturalmente, de que Hidalgo triunfe en el enfrentamiento que se verifica justo aquí en este edificio. Es un enfrentamiento dramático, empieza aproximadamente a la 1 de la tarde, a las 5 de la tarde concluye, pero lo más extraordinario del caso es que a los 10 minutos el intendente Riaño pierde la vida. La Alhóndiga de Granaditas. Hoy es sede del Museo Regional de Guanajuato del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En homenaje a la independencia de México, el pintor José Chávez Morado interpreta con el pincel el proceso independentista de México sobre los muros interiores de la propia Alhóndiga de Granaditas. El emperador Maximiliano mandó reformar el edificio para convertirlo en cárcel. A finales del siglo XIX, el Porfiriato y sus obras monumentales arribaron a la geografía de la ciudad de Guanajuato. Varios ejemplos de estilo francés se encuentran insertos en la arquitectura de la ciudad. El trauma de la inundación de 1905 originó la construcción de los primeros túneles para el desagüe, los cuales, junto con el río y la subterránea, se convirtieron en vías de tránsito vehicular. Para 1945, el pionero colegio del Estado se transformó en la Universidad de Guanajuato. Una decrépita ciudad minera empieza a resurgir en 1953 con la puesta en escena de los entremeses cervantinos en el antiguo templo de San Roque. En el siglo XVIII ya la capilla de San Roque era una capilla autónoma, ya no dependía de una hacienda de beneficio, y para el siglo XIX y posteriormente para el siglo XX se encontraba de una manera nítida en el centro de la ciudad. Y esta capilla pues llamó la atención del siglo XX y fue utilizada realmente para desarrollar en un principio sus entremeses y posteriormente servir como un teatro al aire libre que hasta la fecha se utiliza como tal.
El hidalguense Enrique Ruelas Espinosa, con el apoyo de Armando Olivares y Eugenio Trueba, entre otros universitarios, fueron las personas que sembraron la semilla del teatro clásico español en Guanajuato. El genio de alguien que le hizo carne de teatro a un personaje que era el personaje de una literatura. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen grande a Ruelas. Voy a hacer que el Quijote aparezca en escena. A la postre, las representaciones cervantinas darían una segunda patria a la obra de Miguel de Cervantes. En realidad, se empiezan los entremeses cervantinos desde el año de 1953, exactamente el 20 de febrero de 1953. Es ahí cuando empieza a surgir en Guanajuato esa profunda pasión cervantina, la pasión de la cultura. Por otra parte, es quizá también ese espíritu del Quijote que satura el aire de Guanajuato. Ruelas eligió la plazuela de San Roque como escenario natural para el montaje de los entremeses cervantinos. La ciudad se interna así en un proceso de desarrollo económico, social y cultural a partir de un fenómeno teatral que para 1972 desemboca en el Festival Internacional Cervantino, que cuenta con 3 décadas de inimaginables experiencias artísticas y culturales. Sin olvidar el legado de sus antepasados, Guanajuato acepta el ritmo de la vida moderna. La ciudad de Guanajuato se restaura y empieza a ser atractivo cultural y turístico. La tradición que se inicia con el Festival Cervantino y con los entremeses cervantinos, pues es la recuperación de un pasado que también nos pertenece, ¿no? Cervantes también nos pertenece, ¿no? Cervantes nos pertenece precisamente mediante la cultura novohispana, ¿no? Como parte de la cultura novohispana. Y la identificación de esa cultura novohispana, de esa cultura hispánica en los escenarios novohispanos, ¿no? Pues resulta, le da un doble valor, y al mismo tiempo esa recuperación tanto de la arquitectura como del ámbito, del ambiente, de los textos dramáticos, ¿no? Pues aumenta la perspectiva, aumenta la importancia de esa identidad cultural nacional. A finales de la década de los 80, la UNESCO le otorga el título de Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad, por sus características de estética y universalidad, por su aportación al mundo occidental, por la valentía de su pueblo. La creación del Museo Iconográfico del Quijote, que alberga una colección única de representaciones pictóricas y escultóricas del Quijote, y el nacimiento dentro del seno universitario del Centro de Estudios Cervantinos, que organiza anualmente el Coloquio Internacional Cervantino, definió la vocación de una ciudad y su gente por la obra de Miguel de Cervantes y sus personajes. Bueno, el Museo Iconográfico del Quijote refleja parte del fenómeno cervantino que tiene Guanajuato y que ha contribuido enormemente a que se le dé a Guanajuato el título de capital cervantina de América. La celebración que estamos presenciando de Guanajuato, capital cervantina de América, tiene su raíz precisamente en los entremeses. Lo que viene después es una secuela, un fruto maravilloso de esos días en que el maestro Ruelas por primera vez
presentó esto. A principios de 2005, el Centro UNESCO Castilla-La Mancha otorgó a la ciudad de Guanajuato el reconocimiento como Capital Cervantina de América, por ser el único lugar del mundo en donde por 53 años se han escenificado los entremeses cervantinos, por contar con un museo dedicado enteramente a la figura del Quijote, por la vocación cervantista que generó la propia fisonomía de la ciudad, construida a lo largo de 450 años de historia, producto de la minería de plata.